Muy buenas noches, queridos amigos. Buenas noches a cada uno de ustedes. En realidad, a los tiempos que volvemos a hacer una transmisión en vivo. ¿A quién cree que tenemos acá en este momento? Tenemos a dos amiguitos, dos vecinos. Me refiero a Luis Eduardo Zapata, ¿no? Sí, señor. Y Carolina Príncipe. Ya, a la vecina como es que hay una, como que aquí hay una mancha que se ve, no sé, si ven que hay una manchita ahí, ¿no? Es la cámara. Es la cámara, seguramente la cámara está un poquito sucia, seguramente, ¿no? Sí. ¿Dónde está la cámara? Acá está la cámara, vamos a ver si lo limpiamos. No, igual da. Bueno, vamos a ponerla ahí en la mitad, a ver si les va a dividir esa mancha a ustedes. Bueno, nos encontramos contentos en esta noche. Vamos a tener un estudio de la palabra de Dios. Con ellos ya estudiamos la fe de Jesús. Es un compendio de estudios de la 1 a la 24. Lo hemos hecho a través de Facebook en varias ocasiones con varias personas. Y esta vez lo vamos a hacer con Luis y Carolina, ¿ya? Luis y Carolina nos van a acompañar desde la lección 18 hasta la 24. Vamos a transmitirlas, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer antes de abrir la palabra de Dios, ¿qué es? Orar. Debemos orar. Hagamos una oración en este momento para dar inicio a nuestro estudio, ¿ya? Oremos. Querido y bendito Señor, queremos agradecerte por tus bendiciones. Gracias, amado Padre, porque tú nos estás guiando en el estudio de tu palabra. Permite que esta noche, que vamos a ver la lección número 18, tengamos la capacidad de discernimiento para entender el mensaje que se expresa a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muchísimas gracias a todos los amigos que se conecten. Los que se conecten en este momento y los que se conecten posteriormente cuando el video ya quede grabado, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar entonces con el estudio, la fe de Jesús. ¿Sobre qué vamos a hablar ahora? ¿Sobre qué vamos a hablar? Vamos a compartirles acá a nuestros amigos también. Vamos a hablar sobre la vida, ¿no? Lo que la Biblia nos enseña sobre De la vida cristiana. eso, sobre la vida cristiana, lo que la vida nos enseña sobre la vida cristiana, ¿no? ¿Cómo debe ser un cristiano? En otras palabras, ¿cómo debe ser un cristiano? Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta que dice, a ver, vamos a ver, nueva vida, ¿sí? ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Nueva vida, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué cambio ocurre Al aceptar a Jesús. al aceptar a Jesús? Muy bien. Ya. ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Vamos a ver, abajo está la cita bíblica, 1 Corintios 5:17. 1 Corintios 5:17. Vamos a buscar 1 Corintios 5:17, ¿qué es lo que nos dice? A ver, busquemos. Segunda de Corintios 5:17. ¿Ya encontró? Sí. Ya, ¿qué dice? 2 Corintios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. La pregunta es, ¿qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Cuando una persona acepta a Jesús hay un cambio. ¿Y qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Alguien me puede explicar? Que prácticamente es como que, pienso yo, ¿no? Que muriéramos con Cristo y al aceptarlo resucitamos en Él, revivimos en Él, entonces todo va a ser diferente, va a ser mejor y nuestros pecados quedan atrás. Pienso. ¿Cuál es el modo de aceptar a Jesús? El modo de aceptar a Jesús, o sea, es a través del santo bautismo, ¿no? A través del santo bautismo. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos,
automáticamente dice que nosotros nos convertimos en nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Somos unos niños espirituales. Nacemos en Cristo a través del santo bautismo, ¿no? Entonces dice que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, si yo en mi vida pasada fui un borracho, un mujeriego, fui una persona injusta, fui mentiroso, fui hipócrita, fui un hombre engañador, abusivo, pude haber sido lo peor de la vida. Pero una vez que yo dejo que el Cristo viva en mi vida, o yo vivo con Jesús, ese momento hay un cambio total. Todas esas cosas quedaron en el pasado. Y de ese momento comienza, ¿qué cosa? Comienza un proceso de cambio en nuestra vida, un proceso de santificación en nuestra vida. Comenzamos un proceso de santificación y vamos a ver una transformación en nuestra vida. Eso es lo que nos asegura la Biblia, porque dice, nuevas criaturas son. Significa que ya no va a ser el viejo Patricio Aguirre que era antes de que era cristiano. Ese viejo Patricio Aguirre ya murió. ¿Ese dónde estará? Ese era mujeriego, borracho, era de todo. Pero ahora cambió totalmente. ¿Quién produjo ese cambio? Dios. ¿Ya? Dios produce ese cambio, esa transformación. Entonces la respuesta sería, ¿qué cambio ocurre al aceptar al Señor? ¿Qué cambio ocurre? Es nueva criatura. Eso, se convierte en una nueva criatura. Perfecto, pongan ahí, escriban ahí. Se convierte en una nueva criatura. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Experiencia número 2. ¿Qué nueva experiencia tendremos? Ahora vamos a hablar, ¿qué experiencia experimentaremos? ¿Quién contesta esto? Lo contesta la palabra de Dios. Vamos a leer entonces Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice Tesalonicenses 5:23? ¿Alguien puede leer? ¿Qué dice? Estamos buscando en la palabra de Dios, están buscando los dos en la Biblia, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí tenemos la respuesta sobre la pregunta. ¿Ya? Dice, ¿qué nueva experiencia tendremos? ¿Cuál es la respuesta? Leamos. ¿Sí encontraron? ¿Sí? El que encontró primero, ya. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué entendemos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué nueva experiencia tendremos? Dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible, dice aquí, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Significa que vamos a tener una transformación. ¿Qué tipo de transformación? Dice que le santifique por completo. Vamos a ser santificados por completo hasta la venida de Jesús. Lo que le estaba diciendo, cuando nosotros entramos a las aguas bautismales, comenzamos y salimos de las aguas bautismales, comenzamos un proceso de santificación, que poquito a poquito vamos a ir experimentando los cambios en nuestra vida personal. Esa santificación va a durar ¿hasta cuándo? Como dice la Biblia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida hasta cuando Cristo venga. Y cuando Cristo venga seremos transformados. Ahora sí, por completo. Por completo. Entonces, miren. Pregunta, sí, dígame. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu y alma son diferentes. Ya. Les explico. Ya. Espíritu, ¿cuál es el espíritu? Es que para mí el espíritu era mi alma. O sea, yo pensé que eso era lo mismo. Bueno, voy a responderles, ¿no? Voy a responderles. Aquí no, miren. Esto vamos a ver más adelante. Pero ya que me hace la pregunta, te voy a adelantar algo, ¿no? Mira, cuando una persona muere, ¿ya? ¿Qué es la muerte? La muerte es lo contrario de la vida. ¿Ya? Lo contrario de la vida. ¿Cómo fue creado el ser humano? Dios dice que formó un muñequito, decimos un muñeco, ¿no? Sí. O sea, formó un hombre de barro,
formó un hombre de barro, infundió aliento en sus narices, es el soplo de vida, ese es el Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, y dice que el ser humano se convirtió en un alma viviente. Ahí están los tres elementos. El cuerpo inerte de barro, el Espíritu de Dios, que es el soplo divino, y eso produjo ¿qué cosa? Un alma viviente. O sea, el alma viene a ser la vida. La vida viene a ser vida. Ya, imprime nomás, ya. Entonces, mire, un ejemplo más sencillo para que podamos entender. Por ejemplo, yo tengo una lámpara, ¿ya? Y tengo un foco. ¿La lámpara qué necesita para que encienda? Energía. Ya, le conecto a la energía. La lámpara es el cuerpo. La energía es el soplo divino de Dios y se prende el foco. Es el alma viviente. Ese es el alma. Correcto. Uy, qué bueno. El alma. ¿Ya? El alma viene a ser... Pensaba que era lo mismo. No, el cuerpo sin el soplo divino es un cuerpo inerte, muerto. ¿Ya? Por eso cuando morimos, el cuerpo queda ahí inerte. Y vuelve al polvo, se vuelve el polvo. Y el espíritu que es de Dios regresa a la boca de Dios. ¿Y el alma qué pasa? El alma muere. El alma se deshace porque no es que hay el alma que pena, eso vamos a estudiar en una lección posterior, ¿ya? Pero ¿he contestado algo? Sí. Entonces aquí está hablando de los tres elementos fundamentales para la vida de un ser humano, ¿sí? El Espíritu de Dios, el cuerpo, forma un alma viviente, ¿ya? Muy bien, entonces, ya, ¿qué vamos a poner aquí? ¿Qué nueva experiencia tendremos los seres humanos? ¿Cuál es la respuesta? La santificación de nuestra vida. Eso. Dios nos promete ser santificados cada día. No sale. Tienes que poner a Epson. La nueva impresora. Tiene una nueva impresora ahí para que saques copias. Claro. Tienes que poner Epson. Cuando sale para imprimir, ahí debes elegir la impresora. Epson que diga, ¿ya? Y debes elegir a color o blanco negro. ¿Sí sabes de eso? Ya, correcto. Bien, hemos concluido con la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? ¿Qué actitud debemos adoptar los seres humanos frente a las pruebas? ¿Ah? ¿Te cierro? ¿Te cierro o no? Bueno, se cierra solo ya. Aquí está. 25. Venga, gracias. Bien. ¿Qué actitud correcta? ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? A ver, amigos, dígame. Primera de Pedro 4, 12, 13. Leamos Primera de Pedro 4, 12 y 13. Vamos a leer. Ahí está la pregunta. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? La respuesta se encuentra en 1 de Pedro 4, 12, 13. El que primero encuentra, lee. ¿Ok? ¿Ya qué dice? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muy bien, aquí nos está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno tiene una prueba, o sea, está entrando en una circunstancia difícil en la vida, ¿qué debe hacer? Dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Hay personas que dicen, inclusive cuando tienen problemas, ¿qué pasa conmigo? Tengo un problema, otro problema, otro problema. Y piensan que les han hecho brujería. Claro. ¿No? ¿Ha pasado o no ha sucedido eso? Sí. Bueno. Patricia, una pregunta. Sí. Una persona que llega a vender con uno y le dice, te maldigo. Yo te maldigo en todo lo que quieras hacer en tu vida, que te vaya mal. ¿Eso puede tener efecto? Ahora, miren, la palabra tiene poder. Sí.
La Biblia dice que la palabra tiene poder. Sí. Tiene poder para vida o tiene poder para la muerte también. ¿Ya? Hay palabras que pueden aniquilar a una persona. Una palabra, por ejemplo, un hijo que le diga una palabra a un padre, una palabra dura. Hay padres que les guardan en el corazón esa palabra. O viceversa. El padre le dijo una cosa terrible a su hijo. Le dijo, tú no eres mi hijo y te odio. Esa frase, el hijo nunca en su vida le puede traumarlo. Entonces hay palabras que tienen que poder y que pueden destruir anímicamente a una persona, físicamente a una persona, psicológicamente. Entonces por eso que inclusive se estudia la violencia, no es solamente física, sino también psicológica, cuando una persona insulta y maltrata a otra persona. Claro. Entonces, pero las palabras en ese sentido tienen poder, porque nos pueden aniquilar, pero cuando nosotros estamos en las manos de Dios y somos hijos de Dios, y si alguien viene y me maldice, No. ¿qué digo yo? ¿Ah? Si yo sé bien que yo soy un hombre bendecido por Dios, yo estoy en relación con mi Dios todos los días, ¿me va a pegar esa maldición? No, Dios no va a No me va a lo tocar. cuidar. A los hijos de Dios no nos va a tocar esas maldiciones. Y en este momento, nosotros que hemos tomado la decisión de bautizarnos, todavía no estamos bautizados, si alguien nos dijera eso, en el momento que nos bauticemos, quedaríamos libres de Cualquier maldición que una persona le pueda dar a uno, añadido. ¿cierto? Ahora, cuando ya comencemos a estudiar más adelante todos los linajes desde Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Dijo, nosotros somos la simiente de Abraham, de Jacob, ¿ya? Dios dijo, toda tu simiente va a ser bendita, ¿ya? Dios dijo que va a ser bendecida la simiente de Abraham. Y dice que la simiente de Abraham van a ser como las estrellas del cielo, imagínense, incontables. Y inclusive le dijo, a todo el que tú bendigas, yo bendeciré. Y a todo el que maldigas, yo maldeciré. Miren ese poder tremendo que tenía Abraham. Entonces, en el fondo, nosotros somos del linaje, nuestro padre es Jacob. Somos del linaje de Abraham. Por lo tanto, nosotros somos un pueblo bendecido de Dios. Y si somos bendecidos por Dios, ninguna maldición, ninguna puede entrar en nosotros. Entonces nosotros debemos estar convencidos. Porque ese es el pacto eterno de Dios con el ser humano, con su pueblo. ¿Ya? Sé que eso no se le presta atención. Eso no es necesario, no tiene efecto. No tiene ningún efecto, simplemente le escuchamos y oramos por esa persona. Oramos para que esa maldición no recaiga más bien en esa persona. ¿Correcto? Sí. Mejor la bendecimos. Sí, bien. Dice, ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? ¿Cómo debemos ser? Dice que no nos debemos sorprender, ¿sí? Cuando somos probados. Como si alguna cosa extraña sucediera. Dice, antes bien, regocijarnos. Imagínense lo que nos dice la Biblia. Que debemos estar contentos cuando viene un problema. Regocíjense, dice. ¿Por qué dice? Porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. A veces cuando uno sufre dice, ¿quién soy yo para sufrir esto tan poquito si Jesús sufrió más? Jesús sufrió más. ¿Quién soy yo para no sufrir esto? Para no pasar esta prueba, para no pasar esta dificultad, para no pasar por esta crisis. ¿Quién soy yo? Más bien tengo que pedirle a Dios, dame fortaleza, Señor. Y dice que debemos, ¿qué cosa? Más bien alegrarnos, dice, regocíjese, porque a veces Dios usa esas pruebas. No es que Dios la provoca, los problemas, no. Dios no es que nos castiga, no. Satanás es el que provoca enfermedades, provoca crisis, toda la situación provoca Satanás, sino que Dios aprovecha esas circunstancias negativas fabricadas por Satanás para hacernos la vida de cuadritos, ¿con el propósito de qué? Con el propósito de que nosotros fortalezcamos algunas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Si yo tengo un problema chiquito, y pasé ese problema chiquito, después me viene otro más grande, soporté el problema más grande, después viene otro más grande. Entonces, ¿qué está pasando en mi vida? Estoy fortaleciendo, ¿qué cosa? Teniendo fuerza de voluntad, teniendo dominio personal, saberme dominar frente a las vicisitudes, frente a los problemas, y mucho más con la confianza que nosotros debemos tener en nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él está con nosotros. ¿Ya? Entonces, Dios dice que debemos alegrarnos, ¿no? ¿Por qué? Para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con alegría.
¿Cuándo se va a manifestar la gloria de Jesús? ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando Cristo venga. Va a ser el día más alegre para nosotros, porque nosotros le recibiremos a Jesús en las nubes de los cielos con alegría, con cánticos y alegría. Muy bien. La respuesta sería, ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? ¿Qué dice? No sorprendernos, más bien regocijarnos. No sorprendernos y más bien regocijarnos. Esa era la pregunta número 3. No sorprendernos, más bien regocijarnos. Muy bien. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cuál es el alimento diario espiritual indispensable? Vamos a hablar del alimento diario indispensable. ¿Cuál sería el alimento indispensable, Luis? La La oración. La oración. La oración. Sí, la oración. Ya. Carolina también dice que es la oración. Ese es el alimento indispensable diario. Sí. Bien, vamos a ver si es verdad. Deuteronomio 17, 19. Deuteronomio se encuentra en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomio es el cuarto libro del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Deuteronomio? Vamos a ver qué es lo que dice Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Bien, ¿qué dice? ¿Cuál es el alimento diario espiritual indispensable entonces? A ver, La palabra de Dios. la tendrá consigo, la leerá todos los días de su vida. ¿Qué es? La palabra de Dios. Sí, señor. Justo, es la palabra de Dios. Entonces, el alimento nuestro, ¿cuál es? La palabra, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. ¿Qué estamos ahorita? Ahorita estamos en una cena espiritual. Sí, ya no sé. Ya les dije, estamos en una cena espiritual, porque estamos comiendo el alimento espiritual que es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces dice, para que aprendan a ¿qué? A temer a Jehová, el Señor su Dios. Temer no significa tenerle miedo, ¿no? Porque en el original, en el hebreo, que fue escrito esta palabra, en el original manifiesta la palabra temor como respeto, obediencia, sumisión. Eso significa, ese es el verdadero significado en el término hebreo, en el original, la palabra temer. Pero mucha gente a veces malinterpreta. Dice temer, creo que es tenerle miedo a Dios. No, a Dios no debemos tenerle miedo. Porque si Dios es amor. Dios es amor, perfecto, correcto. Entonces, cuando dice aprendan a temer a Jehová, significa aprendan a respetarlo, aprendan a obedecerlo, aprendan a humillarse delante de Dios. Eso es importante, ¿ya? Muy bien. A temer observando cuidadosamente ¿qué cosa? Todas las palabras de esta ley y los estatutos, en otras palabras, poniendo en práctica lo que estamos estudiando. No ser cristianos solamente teóricos, sino ser cristiano teórico porque he leído la Biblia, he estudiado la palabra de Dios, pero también ser un cristiano práctico, porque lo que leo pongo en práctica. ¿Eso cómo se llama? Yo lo he repetido muchas veces aquí con todas las personas que están estudiando conmigo la palabra de Dios. Eso significa ¿qué cosa? Cuando uno pone en práctica lo que lee, cuando pone en práctica los consejos que Dios nos da, cuando uno es obediente a lo que dice la palabra de Dios. Eso se llama vivir conforme a la palabra. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Vivir conforme a la palabra. Eso. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios vive conforme a la palabra. Les hago una pregunta. Ustedes van a la iglesia. Hay 200 miembros de la iglesia, 200 hermanos que están congregados en la iglesia. En esa iglesia, en ese grupo de la iglesia, ¿todos ellos están viviendo conforme a la palabra, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vivirán conforme a la palabra? Todos ellos, los 200 miembros que están en la iglesia, ¿vivirán conforme a la palabra, sí o no? Pues, a decir verdad, de pronto habrá unos cuantos que quizás de pronto no. Porque, pues, eso pienso yo. Que de pronto, o sea, la mayoría quizás sí, pero habrán unas cuantas personitas que de pronto no. Habrán unas cuantas personas.
Yo quiero ser un poco menos pesimista o más pesimista y menos optimista. Quieren que les diga una cosa, lamentablemente en nuestras iglesias, como Jesús dijo, hay el trigo y la cizaña. Ajá, claro. Es decir, solamente al decir el trigo y la cizaña estamos diciendo 50%, 50%. Exacto. ¿No? E inclusive podemos decir, un momentito, ¿ya? ¿Qué deseas, mijo? ¿Quieres una máquina? ¿Cuánto quieres que te ponga? 25. Ya. Sigue, ya después hacemos cuentas, ¿ya? Ok. Ya, entonces, mire, no todas las personas, yo les engañaría diciendo, no, toda la gente es santa, toda la gente es entregada a Dios. No, mi estimado amigo. Claro, y de ¿No? pronto, como hemos hablado en otras lecciones, pueden haber, o sea, no es que las personas sean malas, sino que de pronto con que no prediquen la palabra ya es suficiente para no estar cumpliendo con todos los estatutos que dice la palabra de Dios. Es que hay Solo muchas, con eso, por ¿cierto? eso que hay muchas personas que no llevan digamos, son religiosos pero no son cristianos. Ese es el término. Son religiosos, llevan la Biblia, van a la iglesia, cantan con nosotros, oran con nosotros, escuchan la palabra de Dios con nosotros, pero salen de la iglesia y van a la casa y en la casa son un instrumento de Satanás. Le gritan a la mujer, a los hijos, pelean con los vecinos, mienten. Bueno, entonces, ¿dónde está esa transformación que debe haber operado Dios en su vida? A veces ellos no permiten que Dios trabaje en su vida, no viven conforme a la palabra y por eso podemos decir, mire, es importante analizar ese aspecto. Entonces, realmente son pocas personas las que ponen su vida en las manos de Jesús, ¿ya? Son pocas las personas. ¿Qué me dices? Tienes que poner el 11, pues, mi hijo. Ponga la tecla 11. Si no sabes, la tecla 11 ahí puede salir, cerrar, lo que quiera. ¿Ya? F11. F11, ¿sí conoces? Déjenme ayudarle, por favor. Si no, es la que pongas otra computadora, pues. Si vas a navegar, ponga otra computadora. Y esta es la F11. Ay, Vas a salir. Ahí vas a ahí está, sí. ¿Qué pasó? Zancudo en el piso, mató a otro y está Sí, muerto también. los zancuditos nos están acompañando por acá. Bueno, ¿entendimos esa partecita? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, entonces, miren, ustedes se están preparando. ¿Se están preparando para qué? Para cumplir lo que dice la palabra de Dios. Claro. Entonces, para vivir conforme a la palabra, usted puede decir, yo soy un hijo de Dios que practico lo que leo. Sí, porque si no, no tendría sentido. Si no, no tiene sentido. Correcto, no tiene sentido. ¿Ya? Bueno, dejémosle ahí. Estamos en transmisión y no sí, dejemos eso ahí, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con la pregunta número... la respuesta sería, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el...? Leer la Biblia y guardar los mandamientos. Eso es lo que nos dijo. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia y guardemos, porque dice, para que pongas por obra los preceptos, ¿no? Ajá. Entonces, guardar los mandamientos de Dios. Eso es importante. Bueno, hay alguien que nos está mirando, le estamos dando la bienvenida. No sabemos quién es. Uy, qué barbaridad. Parece que me salí. Ya, casi me salgo. En el ojito lo ve. Casi. Arriba, al lado del ombligo. Aquí. Ahí. ¿No? No. ¿Quién? No. Bueno, no sale, no vemos quién es. Bueno, no importa, ¿ya? Estamos aquí analizando la pregunta número 4. ¿Cuál es el alimento diario espiritual indispensable? La palabra de Dios, no. Estudiar la Biblia y guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Vamos con la pregunta número 5. Dice, ¿cómo establecemos comunión con Dios? ¿Cómo establecemos comunión con Dios? Ahora viene la respuesta que ustedes dieron anteriormente. Primera de Pedro 4:7. Vamos a leer.
Primera de Pedro 4:7. A ver, ¿cómo establecemos comunión con Dios? ¿Cómo establecemos comunión con Dios? Primera de Pedro 4:7. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a leer. Sí. ¿Qué dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo establecer? Primera de Pedro se encuentra al final, vecino. Casi al final, casi por Apocalipsis. Casi por acá Apocalipsis se encuentra. Ahí está primera, segunda de Pedro. Un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Más adelante. Ya, eso, por ahí está Por aquí, Pedro. por aquí. El vecino se me Aquí está, está. ahorita se me está quedando, otra vez, otra vez. Aquí está ahí, perdón. Primera de Pedro. Ahí está, primera de Pedro 4:7. Sí, primera de Pedro. Ahí está. 4:7. 4:7. ¿Qué dice vecino? Lean. No, lee. Ya lee, porque ya leí el El versículo. fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Muy bien. ¿Qué nos dice? El fin de qué cosa? De todas las cosas. Quiere decir, el fin de este mundo se acerca. Estamos nosotros en la recta final de este mundo. Cristo ya está muy pronto a venir. Las puertas de su venida están muy cercanas. Muy pronto se va a abrir. Jesús viene en las nubes de los cielos. Y está diciendo, ya viene Jesús. Estamos cerca. Por eso que dice, sed sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? O sea, estar despiertos. Despiertos, atentos. Atentos, eso sí. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dice? Ser atentos, sobrios y velad, ¿qué cosa? En Oración. oración. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, miren, ¿cómo establecemos comunión con Dios? A través de la oración. O sea, debemos tener una comunión permanente con Dios a través de la oración. Muy bien. Pongan entonces como respuesta, ¿cómo establecemos la comunión con Dios? La respuesta es siendo sobrios. Eso. Y en oración, ¿no es cierto? Y orando y velando en oración, siendo sobrios y velando en oración. Muy bien. La pregunta número 5. Vamos con la pregunta número 6. Ahora vamos a ver la vida de adoración. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Ya? ¿Qué día es dedicado a la adoración? Recuerden que nosotros ya estudiamos que Dios siempre separó. Dijo, 6 días son tuyos, un día es para mí. Correcto. ¿Qué propósito tiene ese día? Acuérdense, ¿qué propósito tiene ese día? Agradecerle y santificarlo por la creación. En ese día recordamos quién es nuestro creador y es una fiesta espiritual porque en ese día se concluyó la creación de todo el universo. Dice, 6 días Dios hizo todo y el séptimo reposó. Hizo 3 cosas. Lo apartó, reposó y lo santificó. 3 cosas hizo Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese día? Vamos a ver Isaías 58, 13, 14. ¿Qué dice? Isaías 13. Isaías 13. A ver, Isaías 13. Perdón, 58. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. ¿Qué dice? ¿Qué día es dedicado a la adoración de Dios? Ahí está la respuesta. Isaías se encuentra en la mitad, vecino, un poquito más allá de Salmos, ¿ya? Isaías 58, están buscando en la Biblia acá nuestros amigos. 13, 14. Ya, lea por favor, ¿qué dice? Lea. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y los llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. 14 también, ¿no? Sí. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Miren lo que dice. ¿Qué día es dedicado a la adoración de Dios? Dice, si por causa del día sábado apartas tu pie
para no hacer lo que te plazca en mi día santo. El sábado es santo. Dice, y llamas al día sábado delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha dicho. Qué maravillosa promesa de Dios para los seres humanos que respetan el día del Señor, que es el día sábado. La Biblia es clara, nos está diciendo con lujo de detalle. Además es un versículo que nos da una promesa, que nos va a dar de comer, nos va a alimentar, nos va a dar bendiciones si nosotros observamos el cuarto mandamiento de Dios, que es la santificación del sábado. Muy bien. ¿Qué día es dedicado a la adoración para Dios? ¿Qué día? ¿El sábado o el domingo? Día sábado. Muy bien, el día sábado. Pongan ahí entonces el día sábado. El domingo es para dedicarse a la casa, amigo. Hacer oficio en la casa. Para los Sábado oficios. de Dios. Muy bien. Bueno, ¿ya pusieron? Vamos ahora, la pregunta número 7. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Ya hablamos del día que se debe adorar. Ahora, ¿en qué lugar? Veamos Lucas 4:16. Vamos a Lucas 4:16. ¿Qué dice? Lucas 4:16. A ver, leamos. El que lo encuentre lo lee, ¿ya? Que Lucas sí me acuerdo porque... Mateo, Marcos, Lucas. Cuarto. Mateo, Marcos, Lucas. El tercer libro del Nuevo Testamento, correcto. Yo siempre les digo así para que vayan aprendiéndose. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. A ver, sigan. ¿Qué dice? La pregunta es, ¿en qué lugar se presta la adoración? Se presenta la adoración para Dios. ¿En qué lugar? En Lucas 4:16. Lucas 4:16. ¿Qué dice? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Muy bien. Y vino de Nazaret. ¿Quién vino a Nazaret? Perdón, y vino a Nazaret. ¿Quién vino a Nazaret? Jesús. Porque él se crió en Nazaret. Por eso le dicen Jesús de Nazaret. Dice, donde se había criado. Y entró el día sábado, ¿en dónde? En la sinagoga. ¿Conforme a qué? A su costumbre. O sea, la costumbre de Jesús era de ir los sábados a la iglesia. Y Jesús es nuestro ejemplo, ¿o no? Claro, Ya. a eso Vino a poner ejemplo, ¿no? poner ejemplo y a salvarnos. Es más, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, porque ejemplo os he dado, para que así como yo hago, ustedes también hagáis, dice Jesús. Entonces, Él es nuestro ejemplo. ¿Y Él vino a qué? Vino a dar un ejemplo. Si Él fue el sábado a la sinagoga, ¿a dónde debemos ir nosotros los días sábados? A la iglesia. A la iglesia. Perfecto, es el lugar donde debemos congregarnos. Ahora sí, la respuesta sería, ¿en qué lugar se presta adoración a Dios? En el templo de Dios. Muy bien, pongan ahí, en el templo de Dios. Qué bien, en el templo de Dios. En el templo de Dios. Ahora, viene algo más, la pregunta número 8. ¿Qué trascendental misión nos confió Dios? ¿Qué trascendental misión nos confió Dios? ¿Ah? ¿Qué trascendental? O sea, qué importantísima misión Dios puso en nuestras manos. Dios podía haberle dado esta misión a los ángeles. Y los ángeles, esta misión lo acababan así, vean. Pero nosotros como ser humano dijo, no. Los ángeles quisieran tener esa misión, pero Dios le dijo, no. Esta misión les voy a dejar a los hombres. ¿Cuál será la misión? Vamos a ver. Mateo 24:14. Ya, Mateo 24:14. Busquen ahí, Mateo 24:14. Vamos a buscar Mateo 24:14. ¿Qué trascendental misión? Dice, así es. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Entonces, ¿cuál es la misión? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Miren, Sí. si Dios, los ángeles quisieran predicar, pero Dios no les concedió ese privilegio a ellos, sino a nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Predicar. Predicando la palabra de Dios. Y esto es lo que debemos hacer todos los seres humanos. Buscar personas que estén sedientas de Dios, sedientas de escuchar la palabra de Dios y comenzar a transmitirlo. Yo tengo aquí otro versículo que dice, Mateo debe ser también, 28, 19. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mateo 28, 19. Leamos aquí mismo en la computadora. ¿Qué dice? Sí. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo completa todo. Dice, vayan y enseñen la palabra de Dios. Y no solo hay que enseñar, aparte de eso, ¿qué más hay que hacer? Hay que bautizarlos. Hay que bautizarlos. Hay que bautizarlos. Tienen que bautizarse. Porque el bautizo es el que nos hace cristianos. ¿Ya? El bautizo es como una pareja de novios. Pueden ser novios 5 años, pero formalmente no son una sola carne mientras no se casen. Claro. Entonces el matrimonio permite que esas personas estén legalmente constituidas ante las leyes humanas y ante la ley de Dios. Exactamente igual, el matrimonio con Dios es ¿qué cosa? El bautismo, el santo bautismo es el matrimonio entre el ser humano y Dios. Es una declaración pública de que yo soy un hijo de Dios y deseo seguir a Cristo durante toda mi vida hasta el último día de mi vida, ¿ya? Muy bien, ¿hemos entendido esto? Entonces, ¿qué trascendental misión Dios nos confió? Predicar el evangelio. Esa es la respuesta. Predicar el evangelio. Debemos predicar la palabra de Dios. Muy bien. Pregunta número 9. Estamos llegando al final ya de esta lección, ¿no? Pregunta número 9. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? ¿Qué preparación esencial debemos poseer? Primera de Pedro, y así, ya sabe, vecino, estaba Pedro. Al final, casi al final, ¿se acuerda? Sí, cortitico. Primera de Pedro 3, 15. Sí, esa Biblia tiene las hojas muy, muy finas y cuesta un poquito de trabajo poder buscar de forma inmediata los textos, ¿no? Primera de Pedro 3, 15. Si encontró, vecina, léalo, ¿no? Vamos a ver. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Eso no 13, ¿verdad? No, es el 15. El 15, el 15. Me equivoqué. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien, miren, este versículo quiero que lo analicemos. Miren lo que dice: sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones. Quiere decir que en nuestro corazón debemos vivir la santidad de Dios. Y si Dios está en mi corazón, ¿cómo van a ser mis sentimientos? ¿De odio? No, de amor. ¿De venganza? Puros, buenos. No, debe haber de amor, de compasión, de misericordia, ¿sí o no? Entonces, debe haber eso en nuestro corazón, porque santificamos a Dios en nuestro corazón. Y están siempre preparados, dice, ¿para qué? Para responder con mansedumbre. Aquí nos dice que Dios debemos ser humildes. Es una característica del verdadero cristiano también la humildad. Sí, ser humildes con mansedumbre y temor. Mire, aquí mi Biblia dice temor, en su Biblia dice otra palabra en vez de temor. Lo que les decía, ¿qué significa? Acá dice... No dice, aquí dice temor en esta versión. Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo. Y reverencia. Lo que yo les dije no significa miedo, significa reverencia, significa respeto, significa obediencia, significa humildad. Eso significa la palabra temor en la Biblia, ¿ya? Vean, vamos encontrando textos que nos van aclarando más, ¿no? Entonces dice, sin temor a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿ya? Es decir, mucha gente se va a fijar en nuestro testimonio, en nuestra vida. Nosotros somos cartas abiertas al mundo. Todo mundo nos ve, cómo actuamos, cómo hablamos, qué hacemos.
Y más cuando Sí. ahora que uno decide tomar esa decisión, Perfecto. entonces van a estar pendientes. Bueno, Es- este era así, hacía esto, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, viene un cliente y me insulta aquí en el negocio. A mí me da ganas de decirle vela verde. Soy humano. Sí. Soy humano. Claro. Me entra un coraje, unas ganas de... Pero inmediatamente, ¿qué tengo que decir? Señor, ayúdame. Y con paciencia decir, amigo, no hay necesidad que usted me alce la voz. Perfecto, usted tiene la razón. Usted dice que está en la guerra, usted tiene razón, no pasa nada. Tranquilo, ¿ya? Y busco la forma de apaciguarlo y ser misericordioso con esa persona. Entonces esa debe ser la actuación de un cristiano. Por ejemplo, antes me decían algo, yo inmediatamente salía a ver qué pasa. Eso estoy practicando yo. ¿Ah? ¿Qué pasa? Eso ¿Qué estoy le pasa? practicando Me yo. cogía y plin y pum en la pared. Entonces no, ya no debemos actuar de esa manera. Así estoy yo ahora. Es- Cada vez que algo me quiere producir como rabia, respiro profundo, cierro los ojos y le pido al Señor, dame paciencia, dame sabiduría y me da tranquilidad. Y de verdad, va pasando, va pasando. Sí. Y no comete, se libra uno de errores, de arrepentimientos, de dolores de cabeza después. ¿Yo por qué hice esto? Pero verán, uno a veces actúa así violentamente es porque uno tiene ese hábito. Se hace un hábito. Pero cuando yo digamos, uso el hábito de ser manso, tolerante, me aguanto, me soporto. Entonces, la tolerancia es un don que Dios nos da y nos hace tolerantes. Y se va volviendo de costumbre ya también. Y se ¿cierto? vuelve una costumbre. Después de que es un hábito, ya yo no lo paro ni bola cuando me gritan, me dicen, no pasa nada. Humildemente acepto, digo, está bien. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. ¿Hemos entendido esto? Muy bien. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? A ver, ¿qué preparación? ¿Qué dice? Prepararnos para responder con mansedumbre. Debemos ser mansos de corazón, mansos y humildes de corazón, dice la palabra de Dios, ¿no? Debemos ser mansos y humildes de corazón. Muy bien. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? Ser mansos, humildes, tolerantes. No debemos ser agresivos, violentos, nada de eso. Más bien nosotros debemos ser pacificadores. Cuando vemos que dos personas están en discordia, debemos ser personas que ponemos armonía, que sembramos paz, ¿no? Unión en las personas. ¿Cuántas veces me ha tocado recomponer un hogar a mí? Pero vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Bueno, entonces vamos a lo siguiente, ¿no? 10. ¿Quiénes son nuestros guías humanos espirituales? Miren, hasta eso nos habla, para que nosotros podamos dejarnos guiar por ellos, ¿no? ¿Quiénes son nuestros guías humanos espirituales? Primera de Tesalonicenses. Aquí que dice Rubén Patricio. Pongan ahí. Primera de Tesalonicenses está en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5. ¿Colosenses? Sí, Tesalonicenses. Colosenses. Eso, después de Colosenses viene Nuevo Tesalonicenses. Testamento. Sí, Nuevo Testamento. Estás en antiguo, no, por acá. Nuevo. Más acá, más. Más. ¿Cuál que Tesalonicenses. Casi por ahí. Ya casi fue, casi ya. Ya, eso. Primera de Tesalonicenses, vamos a dejarle que nuestros amigos también que están en la transmisión puedan leer. A ver, 12, 13. ¿qué dice? ¿Quiénes son nuestros guías humanos espirituales? Ya. Ya, ¿qué dice? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Muy bien, mi versión dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes, dentro de la iglesia, nuestros líderes espirituales. Miren lo que dice la Biblia, y los dirigen al Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima. O sea, ahí dice, con amor, por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros. Dice que les debemos tener alta estima y amor por causa de su trabajo, porque ellos están administrando las cosas sagradas de Dios, están enseñando la palabra de Dios, están instruyéndonos.
Entonces debemos tener un respeto profundo con los líderes. Y nos están ayudando a recibir el mejor regalo que podemos Así es, exactamente. ¿Se acabó? Ya, entonces entra nomás, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. A ver, joven, ¿ya? Ok, nos vemos. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece el estilo de vida cristiano? O sea, ¿cómo debemos ser los cristianos? ¿Cómo debemos comportarnos, no? ¿Quiénes son nuestros guías humanos espirituales? Los líderes de la iglesia. Pongan ahí, los líderes de la iglesia. Muy bien. Y quiero decirles un versículo que, bueno, les voy a buscar en otra oportunidad ahorita, en donde dice, la palabra de Dios dice, ¡ay! Miren lo que dice, ¡ay de aquellos que se metan con mis ungidos! Porque son ungidos del Señor. ¡Ay de los que se metan con mis ungidos! Mejor les hubiese sido que se aten una piedra de molino al cuello y se lancen al fondo del mar. Dice la Biblia. Mejor les hubiera sido. Entonces, los guías espirituales son siervos de Dios, como era en la época antigua. Moisés, Aarón guiaban al pueblo de Israel. Entonces, ellos eran líderes espirituales. Los líderes espirituales son nombrados por Dios actualmente. Dios pone autoridades y quita autoridades. Aún las autoridades terrenales. Las autoridades civiles son puestas por Dios. Dios da autoridad. La autoridad viene solo del cielo. Por lo tanto, si nosotros tenemos un líder espiritual en la iglesia, debemos respetarlo y debemos obedecerlo. Y si viene y nos amonesta, dice, si estudia para amonestarlo, si viene y nos amonesta, debemos aceptar con gozo y alegría, porque ese líder está procurando nuestro desarrollo espiritual, nuestro bien para espiritual. Que mejoremos y no es como un padre, cuando le ve al hijo que está haciendo algo malo, ¿qué hace el padre? Mi hijo, ¿qué haces? Le corrige, le dice que es lo que está mal, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Vamos ahora, ¿quién es nuestro guía supremo ahora? Colosenses, ¿quién es nuestro guía supremo? Vamos a leer en Colosenses 2, 6 y 7. El vecino sí que se hace bola. Oiga, se hace la transmisión y usted está más nervioso que antes, ¿ah? Antes no estaba tan nervioso así. Bueno, vecina, léalo usted. Usted, vecino, léalo ahí nomás en la computadora, a ver. Sí, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bien. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús del Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe. Miren tantas palabras que nos dice para decir, o sea, como es que dice, ustedes deben estar férreamente unidos, nunca separarse de Cristo, ¿ya? Dice, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos. Ustedes en este momento, toda esta lección han sido instruidos. ¿Y cuál es la instrucción principal? Vivir con Cristo, permanecer en Cristo, estar atados a Cristo, no separarnos de Cristo, tener fe, tener confianza en Dios, no perder jamás la confianza en Él. Les hemos estado repitiendo durante todas estas lecciones y hemos visto que la Biblia también nos revela eso, ¿no? Y dice, rebosando de gratitud, debemos dar gracias a Dios que nosotros hemos sido escogidos para poder aprender las verdades eternas que no conocíamos antes. Millones de personas no conocen lo que ustedes ya han conocido. Y millones de personas están en la oscuridad. Millones de personas no tienen la oportunidad que ustedes han tenido, que alguien les esté explicando minuciosamente, detenidamente, todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ustedes deben dar gracias ¿a quién? A Dios. Porque es Dios el que guía todo, toda conducta humana, todo comportamiento humano que va en favor de nuestra espiritualidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos con ¿hay otra pregunta o ya terminamos? ¿A quién es nuestro guía supremo? El Señor Jesucristo. Él es nuestro guía. Y nosotros, como ya dijimos, debemos seguir sus pasos, su ejemplo, debemos caminar por sus huellas. Eso es lo importante. ¿Quién es nuestro guía supremo? El Señor Jesucristo.
No debe ser el pastor, no debe ser el evangelista, no debe ser el hermanito Mario que me cae muy bien, sí, es una linda persona, sí, pero él no debe ser, él no debe ser mi ejemplo. Mi ejemplo es Cristo. Jesús, debo seguir a Jesús, no un ser humano, ¿ya? Muy bien, debemos respetar, como dijimos, a los líderes, debemos amarlos, obedecer lo que nos dicen, pero al mismo tiempo, como digo, el único que es nuestro, en este caso viene a ser nuestro ejemplo, es Jesús, ¿ya? Mi resolución, hemos terminado. Con la ayuda de Dios. Ya, quieren, muy bien. La promesa. Vamos a hacer la promesa entonces. A ver, casi se me cae la cámara también. Estoy nervioso como el vecino, me pasó los nervios. A ver, leamos, ¿qué dice? Con la ayuda de Dios y siguiendo a Jesús, Procuraré vivir como un cristiano cabal. Con la ayuda de Dios y siguiendo a Jesús, procuraré vivir como un cristiano cabal. Amén. ¿Lo prometen ustedes? Sí. Es un pacto que hacen delante de Dios, entonces ustedes pongan ahí, pongan su firma si así lo hacen delante de Dios, ¿no? Bien, hemos concluido esta lección. La lección número 18. La próxima lección, ¿cuál es? A ver si alguien me recuerda. 19, Sí. La salud y las normas de vida. Aquí vimos el estilo de vida, ¿verdad? El estilo de vida de un cristiano. Y ahora vamos a ver las normas de vida de un cristiano. La alimentación, el vestuario y todas las cositas que tienen que ver no solamente con la parte física, sino también espiritual, ¿no? Muy bien, hemos concluido. Hagamos una oración para terminar y despedir esta transmisión que hemos tenido el día de hoy. ¿Ya? Oremos. Querido Señor, queremos agradecerte porque hemos concluido el estudio de tu palabra. Gracias, amado Padre, por permitirnos entender cuáles son las actitudes que debemos adoptar en nuestra vida cristiana, como hijos de Dios, como tus siervos y también como miembros de tu pueblo, que es a través de tu iglesia, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que este momento nos acompañes con tus santos ángeles y nos permita, Señor, reunirnos nuevamente en otra transmisión para tener la siguiente lección. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a despedirnos de nuestros amigos. A ver, despidámonos. Posiblemente por ahí puede haber alguna persona que los conozca con el tiempo y le manden un saludo y todo eso. Gracias a ustedes, ¿no? A ver, tenemos aquí vamos a saludar, ¿no? Tenemos a Leister Panamito y Génesis Guadalupe García Guerrero. Muy bien, le estamos mandando saludos, ¿ya? Un saludo afectuoso, que Dios les bendiga en esta noche y gracias por estar con nosotros también participando de esta lección de la palabra de Dios. Se llama la lección número 18 de la fe de Jesús. Hasta pronto, felicidades. Aquí en Ecuador que tengan una linda noche, yo creo que en Europa y en otras partes del mundo, muy buenas noches. Finalizado.